Entonces, biología molecular no es solamente la biología, ¿cierto? El área de biología molecular comprende otras áreas, como es la química, la bioquímica, la genética, ¿cierto? Que se encarga de estudiar todos los procesos también celulares y moleculares. Entonces, esto es un conjunto de ciencias, ¿sí? Que se encargan del estudio a nivel molecular y a nivel celular. Acuérdense de su pregrado del colegio, que ustedes la mayoría son muy jóvenes, que a uno le decía, a uno tenía materias de biología, de bioquímica, de genética y también de biología molecular. Entonces, todas estas áreas es lo que conforman lo que es biología molecular y biología celular. ¿Ustedes se acuerdan, les pregunto, quién fue la primera persona que empezó a hablar de genética? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice si se acuerdan o no? Mendel. Uh-huh. Muy bien, ¿quién habló? Yo. Es que no puedo ver. ¿Cuál es tu nombre? Es que yo, como Camila. tengo una... Eso, Camila, muy bien. Sí, señora, Gregorio Méndez. Este señor fue el que fue un monje, ¿cierto? Que le gustaba mucho todo lo de la botánica. Y este señor fue la persona que formuló lo que uno conoce como las leyes de Mendel, ¿cierto? O sea, las leyes de la herencia biológica. Por ahí, o sea, por este inquietud de este botánico, fue que él empezó a mirar cómo o a formular las leyes que llevan su nombre, ¿cierto? Él empezó a trabajar ¿con qué? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Con qué llevó a cabo sus experimentos? ¿Se acuerdan? Con plantaciones de guisantes. Con guisantes. Exacto, con guisantes, muy bien. Entonces, este señor es el que empezó con el tema de lo que era la genética, ¿cierto? Entonces, por eso se dice cronología genética antes de Mendel y después de Mendel. ¿Listo? Mire acá, ustedes pueden ver pues a su mano derecha inferior que él empezó a trabajar, como ustedes lo dijeron muy bien, con guisantes, porque él era botánico, ¿no? Entonces él descubrió 3 leyes. La primera es, él se dio cuenta que cuando se cruzan 2 variedades puras de una misma especie, los descendientes son todos exactamente iguales, ¿cierto? Otra ley que él descubrió es que al cruzar entre sí los híbridos de la segunda generación, ¿cierto? La descendencia la divide en 4 partes, de las cuales 3 heredan el llamado carácter dominante y el otro un recesivo, ¿cierto? Y la última, él dice, o él concluyó, que las 2 variedades de partidas difieren entre sí en 2 o más caracteres. Cada uno de ellos se transmite con independencia de los demás. Entonces, den en cuenta que él empezó por este tema de las leyes de Mendel. Y a partir de ese momento, ¿cierto? Se empezó a hablar de los factores de la herencia. También él se dio cuenta que las partículas de la herencia se mezclaban, como lo vimos anteriormente. También dice que un parental aporta más que el otro, recesivo y dominante, ¿se acuerdan? Y que la herencia de carácter se da por adquisición o herencia de carácter adquirido. Si tienen preguntas, me las hacen. Entonces es ahí cuando empezamos a hablar de la genética y los genes, y empezamos a hablar después de Mendel,
Y se empieza a hablar de lo que es el ADN de las proteínas, ¿cierto? Que eso era lo que se quería en ese entonces. Entonces, se empieza, o varios científicos, varios investigadores que vamos a empezar a ver porque son muchos, solamente le traje a colación los más importantes, pero hay muchos más. Entre cada descubrimiento había uno que aportaba algún tema y todo para descubrir que las características deberían presentar un material hereditario, ¿cierto? También se decía que lo que se quería descubrir en ese entonces y también hoy en día es que se tenía que encontrar un material hereditario que se pudiera replicar, ¿cierto? Para poderse perpetuar y no perder las especies, que se debería expresar para poderse manifestar, que se tenía que mutar para cambiar y que se pudiera recombinar para poder hacer combinaciones. Entonces, esas eran las características que se hablaron después de las leyes de Mendel. Y es así como en 1902 estos dos señores, Teodoro y William, establecen una hipótesis según la cual los cromosomas segregados de modo mendeliano son unidades hereditarias. Entonces allá se empieza a estudiar un poco más y ellos formularon la teoría cromosómica de la herencia, ¿cierto? En la cual indicaban ellos que los genes se encuentran en lugares específicos, ¿dentro de dónde? Dentro de unos cromosomas, y que el comportamiento de estos cromosomas durante la fase de la meiosis pueden explicar las leyes de la herencia de Mendel. Entonces ahí es cuando empiezan a mirar. Pero entre 1902, como ustedes ven acá, en 1915, si ustedes leen el artículo, pues hay otros investigadores, pero pues como les dije, acá nos quedaríamos y empezamos a decir tantos científicos que participaron o han participado en esta historia. Por eso les traje a colación como los más importantes. Ya en 1915, el doctor o el científico Thomas Morgan, él dice que los genes se disponían linealmente en los cromosomas y él descubrió una mutación que afectaba el color de los ojos de la mosca. ¿Qué fue lo que observó? Que la mutación fue heredada de forma diferente por la mosca macho de la mosca hembra, ¿cierto? Y que de acuerdo con este patrón de herencia que él se dio cuenta, él concluyó que el gen de color de los ojos debe encontrarse en el cromosoma X. Entonces ahí se sigue, ya se va ahondando un poquito más acerca de lo que es la genética. Llegamos en el año de 1928 a un experimento que espero que ustedes se acuerden, que es la transformación de Streptococcus pneumoniae, que fue realizada por el científico Frederick Griffith, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que pasaba acá? Existen colonias rugosas y existen colonias lisas, ¿cierto? Acuérdense siempre, si ya estuvieron en la clase de inmunodiagnóstico y hablaron un poquito de Brucela, que existen cepas lisas y cepas rugosas. Las cepas lisas, ¿cierto? Son las que ocasionan, brindan virulencia, ¿cierto? Mientras que las rugosas no. Entonces, sabiendo esta definición, este señor, este científico, empezó a trabajar y a investigar acerca de lo que es la transformación y escogió una bacteria que fue el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué hizo él? Él cogió ratones, ¿cierto? Él aisló el Streptococcus pneumoniae y cogió las células lisas vivas, ¿cierto? Que ustedes pueden ver acá que tienen cápsula, ¿cierto? Que es lo que le da la virulencia, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Él llegó, aisló, ya estaba seguro que era Streptococcus pneumoniae, una cepa lisa, tomó, hizo una suspensión y la inoculó en ratones. Entonces, pues, ustedes ahí pueden ver el diagrama, pues el ratón, por supuesto, iba
a morir, porque pues le inyectó cepas vivas de Streptococcus pneumoniae. Después él dijo, yo quiero mirar cómo se comportan las células rugosas, ¿cierto? Vivas también. ¿Y qué hizo? Les quitó la cápsula, que es la parte virulenta del Streptococcus pneumoniae. Entonces le quitó la cápsula, que es la que da la virulencia, y quedaron las células rugosas que no van a ocasionar virulencia. Entonces, él lo que hizo fue una suspensión, cogió una jeringa e inyectó ratones. Por supuesto, pues el ratón quedó vivito, no falleció, pero porque eran células rugosas, ¿no? Les quitó la parte virulenta. Después, ¿qué hizo? Cogió células lisas, muertas por calor, ¿sí? O sea, no vivas, sino muertas por calor, y lo que hizo fue realizar una suspensión, inoculó el ratón y, por supuesto, tampoco falleció el ratón, no le pasó absolutamente nada. Después, cogió células muertas por calor junto a células rugosas vivas y miren, ¿sí ven? Esta capsulita que ustedes ven acá, ¿cierto? Que eran igualitas a estas. Él cogió estas y cogió estas, las combinó y por supuesto inoculó esto en el ratón. Miren lo que hizo, se transformaron, por eso murió y cuando él le inoculó esto, muere el ratón, toma muestra y se dan cuenta que es una célula que causa virulencia porque se transformó en una célula lisa. ¿Listo? Esto es lo que se llamó el factor de transformación, que quiere decir lo que hoy en día quiere decir o se conoce como el ADN, ¿cierto? Entonces, este fue el experimento con el que él hizo la transformación. Después, Oswald, Cullen y Macklin, que fue lo que hicieron, todos van tomando una partecita del experimento anterior, ¿no? Y van modificándolo y lo van mejorando y de ahí a que hoy en día se conoce, pues esa es la historia, ¿no? Tomar algo que ya estaba descubierto e ir investigando más y más y más y más a fondo para llegar a algo nuevo. Entonces estos tres señores lo que hicieron fue que el ADN purificado dijeron que es el factor de transformación. Entonces ellos descubrieron que el ADN y las células lisas transformaban a las células rugosas. Ya lo hicieron otros experimentos y se dieron cuenta que efectivamente ese experimento tenía validez. También dijeron en esa época que varias líneas de evidencias decían que podría tener el principio de transformación, aunque eso ya lo había dicho el experimento de Griffin. Ellos lo que les digo es, van perfeccionando lo que otro ha descubierto. Ellos le sumaron que la sustancia purificada dio un resultado negativo en las pruebas químicas conocidas para detectar proteínas, pero que un resultado positivo en un examen químico conocido se dieron cuenta que se podía detectar el ADN. También decían que la composición elemental del principio transformante era muy semejante al ADN en su proporción de nitrógeno y fósforo. Entonces también empezaron a mirar cuál era esa estructura y qué elementos participaban en este. También se dieron cuenta que las enzimas que degradaban proteínas y ARN tenían poco efecto sobre el principio transformantes, pero que las enzimas capaces de degradar el ADN eliminaban la actividad transformante. Entonces, ellos también aportaron eso a la historia. Ya en 1952, Hershey y Chase, descubrieron que el ADN viral programaba las células. Y entonces es aquí cuando ellos dicen
que los genes se componen de ADN, que es la base química de la herencia. Estos dos investigadores descubrieron que son los bacteriófagos, ¿cierto? Y los estudiaron y se dieron cuenta que los bacteriófagos son virus que atacan bacterias. También decían que los fagos que utilizaban eran simples partículas compuestas de proteínas y de ácido desoxirribonucleico con sus estructuras externas que estaban fabricadas de proteínas, y importantísimo que el núcleo interno estaba compuesto por ADN. Ya en el año de 1947, Chargaff empieza a estudiar y toma historia y va mirando y se da cuenta que las bases del ADN siguen ciertas normas, ciertas reglas, que siempre va unido la adenina con la timina, la citosina con la guanina en cualquier especie, ¿cierto? Y des en cuenta que él descubrió eso. Más adelante, otro científico lo que descubre es que los enlaces entre adenina y timina son diferentes entre los de guanina y citosina, porque guanina y citosina tiene 3 enlaces, 3 puentes de hidrógeno, mientras que adenina y timina siempre van a tener 2. Entonces, a este señor se le atribuye las reglas de Chargaff, tienen su nombre, que siempre hace adenina con timina y citosina con guanina. Es allí cuando nace, ya se empieza a estudiar que los ácidos nucleicos son macromoléculas y que esos ácidos nucleicos están formados por monómeros de nucleótidos, o sea, adenina, guanina, timina y citosina, y que estos están, su unión es por un fosfodiéster, y también concluyen que son una de las moléculas más grandes que se conocen dentro de lo que se conocemos nosotros como biomoléculas o macromoléculas, los ácidos nucleicos, acuérdense de eso. Después, en 1953, la doctora Franklin, que tenía su jefe era Wilkins, ella empezó a estudiar por rayos X, quiso mirar cómo estaba formado, cuál era la estructura del ADN, ¿cierto? Entonces es allí cuando ella empieza a estudiar, la doctora Rosalind Franklin empieza a estudiar y ella es la primera persona que descubre cómo es la forma del ADN. Fue una persona, una mujer muy inteligente, una científica muy inteligente, pero en esa época pues la mujer no tenía tanta voz ni tanto voto como hoy en día. Entonces toda la información se la pasaba al doctor Wilkins y él era el que prácticamente publicaba todos sus hallazgos. Esta doctora Rosalind Franklin falleció de cáncer, ¿cierto? Porque ella trabajaba mucho con cristalografía y pues se exponía mucho a los rayos X. Ya en 1953, Watson y Crick fueron las personas que tomaron como base los estudios de todos los anteriores científicos, pero más que todo tomaron como base los estudios que hizo la doctora Rosalind Franklin y el doctor Wilkins, y ellos le dieron, o fueron los que definieron que la estructura del ADN eran 2 hebras antiparalelas de 3, que una hebra iba de 3 a 5 y la otra de 5 a 3, y que estaban unidos por puentes de hidrógeno cada una de sus bases nitrogenadas. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí los enlaces, como les dije, entre guanina y citosina siempre van a ser de 3 puentes de hidrógeno, mientras que timina de adenina, acuérdese que siempre tienen que timina, adenina y guanina, citosina, mientras que la unión de timina, adenina es solamente por un puente de hidrógeno, perdón, por 2 puentes de hidrógeno, ¿listo? Entonces esto es una gran diferencia, porque cuando uno va a hacer PCR tiene que romper todos estos puentes, entonces es más difícil romper 3 enlaces de hidrógeno que 2 enlaces de hidrógeno.
Entonces, ¿qué dedujeron estos científicos? Ya me había mencionado que tomaron como base los datos o los estudios que hizo la doctora Franklin, y ellos lo que dedujeron es que el ADN es una hélice doble, como ustedes ven acá, tienen un ancho uniforme de 2 nanómetros aproximadamente, que las bases están separadas, que acá, si ven, ellos tomaron también información de Chargaff, donde decía que la adenina siempre va a ser unida o apareada con la timina y la citosina siempre con la guanina. También decían que las bases están hacia adentro, estas son las bases, las timinas, las adeninas, adenina, timina, que las bases siempre van hacia adentro, los fosfatos y los azúcares van hacia afuera, miren los grupos fosfato y el azúcar siempre van hacia afuera. También dijeron que pues adenina, guanina, timina, citosina estaban unidos por enlaces de hidrógeno, que ya se los mencioné, que son hebras antiparalelas. Eso quiere decir que esta va 5', 3', la otra va 3', 5', ¿cierto? También ellos sugirieron en sus investigaciones que la replicación era semiconservativa. Y es así cuando en el año de 1953 se publica un artículo acerca de la estructura del ADN, ¿cierto? En Nature, que es una de las mejores revistas de todo el mundo, y ellos publican la estructura del ADN. ¿Y qué es el ADN? Que lo vamos a ver más adelante, pero ahí podemos ir avanzando un poquito. Es un ácido nucleico, acuérdense, que está formado por polímeros, ¿cierto? Que no es ramificado y está siempre compuesto por 4 tipos de subunidades, que son las bases nitrogenadas, que las cuales se combinan con azúcares y fosfatos, ¿cierto? Esto no lo vamos a ver ahorita, tampoco, perdón, les pasé esto así, esto lo vamos a ver ahorita más tarde, para que me entiendan. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen? ¿La historia? No, señora. No, Doc. Ahí está clarito, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero perdónenme el ruidito. Mira acá, mejor, que no. Mira esta, que esto lo vamos a... Aquí. Esto lo vamos a ver mañana. Ya. Hacia el año 1970 se empezaron a estudiar las enzimas de restricción y es aquí cuando los doctores Hamilton y Daniel empezaron a descubrir que las enzimas tienen unas características de restricción enzimática, o sea, de romper, y que esas enzimas estaban dentro de bacterias como es el Haemophilus influenza, ¿cierto? Y que estas enzimas que se descubrieron que tienen esas características y la llamaron, por ejemplo, la que se descubrió en Haemophilus influenza, la llaman HIN2, son capaces de romper los ácidos nucleicos y se pueden utilizar varias técnicas como son los RFLPs para poder hacer una restricción enzimática y por medio de esa restricción enzimática poder determinar o tipificar algún virus o alguna bacteria, ¿cierto? Ya en 1972 empezamos a hablar, este científico, Paul Berg, empezó a hablar o a estudiar acerca del ADN recombinante que se utilizando Escherichia coli EcoR1, ¿sí? Entonces él se dio cuenta, den cuenta acá en este dibujito, que vamos, no se preocupen que después cuando vamos a hacer nucleicos vamos a verlo mejor.
acá ustedes se dan cuenta que esto es un ADN, ¿cierto? Pues un dibujito de supuestamente ADN, que son dos hebras, ¿cierto? Y que guanina siempre se une con citosina, adenina con timina, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces, ellos cuando empezaron a hablar de ADN recombinante, ellos lo que hicieron fue utilizar enzimas de restricción, como es la EcoR1, extraída de Escherichia coli, y se dieron cuenta que esta EcoR1 lo que hacía era romper, ¿cierto? Pero no rompe en cualquier fragmento, sino en el fragmento que ella reconoce, ¿cierto? Entonces rompe aquí y aquí también rompe y lo que queda son extremos pegajosos, ¿cierto? Que después se van a unir a otro segmento de DNA, se van a unir y lo que va a ocurrir es que hay una recombinación de un DNA que tenemos originario con otro que queremos recombinar. Entonces, si se dan cuenta, ya al final se unen y acá ustedes ven un azul más oscurito que el clarito y acá se supone que está el DNA recombinante, podía recombinar. Ya en 1973, Cohen, Boyer y Chang hablan un poquito de la transformación de Escherichia coli con plásmidos recombinantes. Y es aquí, en el año 1973, cuando se empieza a hablar de transformación. Y entonces es de donde nosotros nos basamos para hacer lo que se conoce hoy, utilizar plásmidos, ¿cierto? Y hacer controles in vitro y poder manipular, hacer inserciones y poder crear controles en el caso de cuando uno quiere hacer un control y no hay necesidad de comprarlo, sino invertir en una transformación o en una clonación para poderlos fabricar, que es lo que se utiliza común y corriente. Entonces acá se hablan de plásmidos, de genes de resistencia, ¿sí? Entonces acá está todo el proceso de, ellos hablan de transformación, insertar algo, una región conocida, un plásmido y que ese plásmido me genere muchas copias de lo que yo quería transformar y quién lo transforma, pues la Escherichia coli. Ya en 1977 se habla de la primera proteína humana producida por una bacteria transgénica, ¿cierto? Esta compañía fue fundada por Boyer y Swanson en 1976 y se la considera el advenimiento de la biotecnología. Ya en las décadas de los 80 se habla de los transgénicos y las bases de datos y la genética de la conservación. Y este es aquí en el año 1980, cuando en Estados Unidos se permite por primera vez patentar formas de vida. En 1985 se prueba plantas modificadas genéticamente y hacia el año de 1988 el NCBI, que es el National Center for Biotechnology Information, son los que crean y donde se encuentra lo que ustedes conocen como el Gene Bank, que es un banco de genes. Ya en la década de los 90 se habla de genomas y clones. En el año de 1995 se puede secuenciar o se conoce la forma del primer genoma, la estructura del primer genoma de Haemophilus influenza. En el año 1996 se logra mirar el genoma de Saccharomyces cerevisiae. En el año 1997 se clona la oveja Dolly y en el año 1998 pues se conoce el genoma de Clostridium elegans. Hacia el año 2000 se empieza a estudiar se habla un poquito de lo que es la genómica y la proteómica. Acuérdense que la proteómica es hablar de las proteínas y ya el 26 de junio del año 2000 se concluye el proyecto de genoma humano en el cual se invirtió más de 3.000 millones de dólares para secuenciar. ¿Y qué es lo que se espera o lo que se está viendo a futuro? Pues es todo lo que tiene que ver con secuenciación de nueva generación, lo que se tiene que ver con modificaciones que se pueden realizar en los primers, en las bases, en lo que uno puede analizar muy al detalle qué es lo que contiene cada uno de los genes
y cómo se pueden transformar cada uno de las partículas. Entonces, cuando se empieza a hablar de genómica, genómica salud, genómica biológica y genómica y la sociedad. Eso es un resumen de lo que me parece interesante ese artículo, pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que hay mucho más descubrimientos, pero estos son los más importantes. ¿Preguntas? No, ¿No? Listo. Entonces, les recomiendo leer el artículo, es muy interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que son las biomoléculas y vamos a hablar al final de los ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Yo tenía las biomoléculas. Doc, perdón, yo tengo una duda más como de conocimiento general, más como de Dale. curiosidad. Sí. Hace poco estuve leyendo un artículo de un médico, es un médico chino, si no estoy mal, o era japonés, bueno, no sé, es asiático, pero no me acuerdo de qué parte. Bueno, él estaba trabajando en todo el tema de células madre, pero como eso es un tema súper complejo por ética y moral en Asia, bueno, tuvo muchos inconvenientes y actualmente sé que el trabajo que está haciendo es clonación de camellos en Emiratos Árabes Unidos y perros, digamos, miles de clonaciones de perros de forma exitosa. Entonces, pero mi duda es, digamos, eso en cuanto a ámbitos legales, ¿tiene implicaciones? Claro, Normalmente hay claro. empresas o digamos cómo es ese tema, porque yo veía que todo el tema mediático era principalmente como por la legalidad del tema de las clonaciones, porque sí las hace abiertamente, o sea, digamos como necesito clonar mi perro y tengo, no sé, $10,000 y pues obviamente se hace, pero no sé en el ámbito, digamos, de yo poder desde el ámbito de la ética decir como sí, voy a volver, o sea, voy a hacer un clon de mi perro 20 veces y qué implicaciones tiene eso legalmente. Claro. ¿Quién habló? Es que no veo sino mi pantalla. Laura, Laura, sí, eso es un problema hoy en día. Toda la ciencia, todo lo que se conoce hoy en día, cómo se puede clonar, es que eso es tan fácil. Pues tan fácil digo yo de coger un pedacito de aquí, ponerlo aquí, transformarlo aquí, ¿sí me entiendes? Pero eso es ética, eso tienen que pedir permisos, eso no se puede trabajar, que es que yo quiero que mi perro sea de tal forma y tal, meterle ciertas características, no es tan fácil. Por ejemplo, también yo leía hace poquito una técnica que se llama CRISPR, que eso hay que pedir permiso porque es una técnica que te permite a ti modificar cualquier clase de enzima, ¿sí? Cualquier clase de proteína. Entonces, lo que tú vas a generar es prácticamente, pues, como otro individuo, no individuo como tal, pero sí como otra forma, ¿cómo lo diría yo? Eh, por decirlo algo, si yo quiero que durar más años, pues puedo traslocar la función de un gen, detener la función de un gen y entonces yo duraría tanto tiempo más, pero eso todavía no es permitido, pero pues hay, como tú lo dices, empresas o no tanto empresas privadas ni nada, sino empresas del Estado que tienen que estar desarrollando, porque pues de dónde se inventan tanta tecnología, pero que no las pueden usar como masivas, ni que la gente tenga acceso a que, no, bueno, yo quiero vivir tantos años, yo quiero que mi hijo sea de tal forma. Sí, todo se puede, hoy en día todo se puede manipular. Y es así
que ustedes se dan cuenta que hoy en día, cuando uno hace secuenciación de genoma completo, pues uno conoce toda la información de esa muestra que yo he secuenciado y de ahí puedo sacar mucha información, puedo sacar genes, puedo pararlos, puedo silenciarlos para que no ocurra lo que yo quiero que ocurra. ¿Sí me entienden? Entonces no es fácil y eso sí tiene que estar, se supone que eso está reglamentado. Entonces, hoy en día ustedes se dan cuenta que si ustedes quieren saber si tienen cáncer, ustedes pagan un examen que no sé cuántos miles de miles vale, pero a ti te dicen si usted está predispuesta a cáncer de tal, tal, tal. Eso antiguamente no se, no se veía, pero hoy en día, si ustedes quieren hacerse, o existe, hacerse un examen de ese tipo que vale mucho más, pues ya te pueden predecir si si tus genes, o tú vas a tener un tipo de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, eso fue lo que, ahí se me olvidó el nombre de la actriz que se lo hizo para saber si tenía cáncer Ya hay de varias, Doc. sí, ya hay varias, ay, ¿cómo Angelina, ¿no fue? Sí, ella, exacto, Angelina Jolie, sí. Entonces, y ese examen no es baratico, eso es re caro, pero pues te predice, donde anteriormente pues no, eso no se hacía, ¿no? Entonces, todo esto es gracias a toda la tecnología, a la biología celular, a la biología molecular, a lo que ustedes conocen como proteómica, ahorita se está hablando mucho de nano, eh, que es mucho más detallado y van más al fondo de lo que tiene un gen y de lo que contiene una célula para poder combinar y determinar más características. Pero sí, esto tiene que estar reglamentado. Entonces, vamos a ver cómo va avanzando esto. Pero sí, ya prácticamente se puede detener o silenciar muchos genes por la manipulación de, pues, de la genética, ¿no? Sí, Doc, mira que yo tengo, pues mi mejor amigo trabaja con una universidad en México Sí. y bueno, él está haciendo doctorado, pero trabaja con médicos humanos. Pues él es veterinario, pero trabaja con médicos humanos y en ese momento el proyecto es que, pues digamos, cuando el cáncer de mama llega a un estadio 4, es un estadio completamente agresivo donde ya no tiene, digamos, ningún tipo de tratamiento. Entonces lo que se está haciendo es agregar, bueno, cambiar una proteína que lo que hace es como modificar las células como para volverlas a un estadio 1, que es un estadio que es completamente manejable pues con quimioterapia o con radioterapia, bueno, todo ese tema, y volver, digamos, todos esos cánceres de mama que son malignos, como revertirlos, digámoslo así, y que sean, pues digamos que sean tratables nuevamente. En ese caso, exacto, si ves toda la manipulación, pero no es en ese caso, ahí hay un dilema, ¿no? En ese caso, pues eso es beneficioso, diría yo, ¿no? Para evitar un cáncer tan agresivo, pues hay cosas que uno dice, miércoles, esto sí. Sí, es que ahí, o sea, ahí literal, ahí no habría, o sea, ahí ya habría la cura del cáncer de seno. Exacto. Nadie se moriría de cáncer de seno. Exacto. Pero Cuando piensa tú en lo los utilizas, costos, pienso yo también. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? claro, y cuando uno piensa en eso, uno dice, bueno, pero esto es beneficioso, pero cuando tú quieres no tener una arruga, no quieres nunca envejecer, no quieres, ¿sí? Entonces uno dice ahí, ¿sí me entiendes? En cosas buenas como venga, yo trato de que esto no pase y que no sufra la persona, bueno, y uno dice, listo, pero cuando ya tú quieres que no envejecer, que quieres que tus genes como que se paren, vivir más años y que sea siempre la persona joven y todo esto también puede ser manipulable, que eso es lo que la ciencia no debería hacer, porque pues la vida es una y pues no sé, yo soy de ese pensamiento, uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Pero hoy en día uno ve
y lee que se están haciendo, se está manipulando este tipo de proteínas, de genes, pero para, no sé, para seguir siendo joven y bella o joven y bello, dependiendo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué tanto me sirve esto a mí para tal cosa, no? Es ahí hay una dualidad, pues para la gente que quiere seguirse conservando igual, pues lele, cuando es cosas de yo voy a transformar un cáncer que es agresivo en un cáncer que no sea tan agresivo y que me prolongue un poquito más sin dolor y sin malestar y sin tanta agonía, pues uno dice, bueno, chévere, sí, porque es bien utilizado. Pero ahí va el otro tema que les comentaba ahorita, ¿no? Que también me parece que ya es a tener que manipular algo que no es ético. Pero bueno, eso va en cada persona. Pero se supone que eso sí tiene reglamentación y no es tan fácil, pues en los países que tienen esta reglamentación, en los países que no, pues esperemos a ver qué pasa. Muy bien, las niñas Gracias, Doc. no, con gusto. Entonces vamos a hablar un poquito de las biomoléculas. Las biomoléculas son las llamadas moléculas de la vida. Existen 118 elementos que hay en la naturaleza, 25 se encuentran en los seres vivos, 19 son materiales de lo que son carbono, oxígeno, hidrógeno, magnesio, hierro, zinc, los que ustedes ven ahí. Pero acuérdense que siempre hay 6 elementos indispensables para la vida, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Más el más importante, que es el agua, ¿cierto? Que el agua, acuérdense que es un compuesto inorgánico y es el más importante. Hay 4 moléculas o 4 biomoléculas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son esas 4 biomoléculas? Ya les mencioné una, les faltan 3. ¿Cuáles son las otras 3? Que se acuerden. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuáles son? Son 4 biomoléculas. Ya les mencioné una porque ya les hablé en la presentación anterior que les dije que era una biomolécula. Faltan 3. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? Doc, los ácidos nucleicos. Esa fue la que yo dije. Faltan 3. Muy bien. Carbohidratos, Los lípidos. Muy bien. Carbohidratos, lípidos proteínas, y proteínas. Ya ahí están los 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esas son las 4 biomoléculas. ¿Listo? Entonces, ya les había mencionado que el agua es una molécula inorgánica, que el agua es el compuesto inorgánico más importante para nosotros, que constituye entre el 60 al 95% de los organismos y por supuesto es indispensable para las funciones vitales de las células, de nosotros los seres vivos. Las sales inorgánicas insolubles en estado sólido forman estructuras sólidas que cumplen funciones de protección, como son los caparazones, los esqueletos, ¿cierto? Los huesos, los dientes, listo. Y acuérdense que los electrolitos o iones son minerales con carga eléctrica que cumplen funciones también vitales. Y entre esos está el sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Ustedes conocen más de esto. Entonces, estas biomoléculas se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo, dependiendo en mayor o en menor proporción. Hay 4 tipos que ustedes ya los dijeron muy bien, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esto es un resumencísimo. Los carbohidratos, que acuérdense que son moléculas, biomoléculas en este caso, formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, que la fórmula puede estar condensada según el número de carbonos, ¿cierto? Y que se encuentran en una proporción 1, 2, 1.
Acuérdense que los más pequeños son los llamados azúcares o glúcidos y son estos carbohidratos pequeños, son solubles en agua y que la función es que dan la energía. Son biomoléculas que es una de las biomoléculas que más existe en la naturaleza y se desempeñan y cumplen función en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles. Entonces el azúcar de mesa, la miel, la leche, el maíz, todo eso son carbohidratos simples, mientras que los carbohidratos complejos están lo que se conoce como los plátanos, la patata, las manzanas, tantas que hay. Los carbohidratos, también entre los carbohidratos se encuentran el almidón y el glucógeno, que sirven para almacenar energía en vegetales y animales. De la celulosa se obtienen la madera y el papel. Los sacáridos siempre significa azúcar, ¿cierto? Los carbohidratos se clasifican en dos maneras, o sea, por el número de carbonos y por las unidades de azúcares que lo forman. Entonces acá tenemos que por el número de carbonos se llaman, si tienen 3 se llaman triosas, si tienen 4 se llaman tetrosas, si tienen 5 se llaman pentosas y si tienen 6 carbonos se llaman hexosas, ¿cierto? La otra clasificación es por unidades de azúcares que lo forman, entonces si forman un solo azúcar, pues se llaman monosacáridos, donde está la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa, y cuando son dos se les da el nombre de disacáridos u oligosacáridos, donde está la lactosa, la sacarosa y la maltosa, y más de 2 polisacáridos es con lo que forman la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. Pero des en cuenta acá, acuérdense que el ADN es ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, y el ARN es ácido ribonucleico. Entonces ya vamos a ver estas dos azúcares, ribosa y desoxirribosa. Eso fue un súper resumen. Ahora hablemos un poquito de los lípidos. Los lípidos son también macromoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y en pequeña proporción oxígeno. Estos son insolubles en agua y solubles en benceno y en cloroformo. Estos también dan energía de almacenamiento o de mantenimiento, son formadores estructurales de la membrana. Acuérdense de cuando uno habla del LPS, de las bacterias como la brucela, como alguna enterobacteria como la brucela, como las salmonelas, ¿cierto? Que están formadas por lípidos. Los lípidos forman barreras de protección y aislamiento, recurren todas las células nerviosas para la transmisión de impulsos eléctricos. La clasificación de los lípidos, una de la clasificación de los lípidos es que se clasifican en saponificables y no saponificables. De los saponificables están las ceras, están los triagliceroles, están los ésteres de glicerol, están los ésteres de esfingosina, y dentro de los ésteres de glicerol están los fosfolípidos y los plasmológenos, y entre los triagliceroles están los ácidos grasos saturados, que son los animales, y los ácidos grasos insaturados, que están en los vegetales. En el otro grupo de los no saponificables están los esteroides y los terpenos. Cuando hablamos de los lípidos saponificables, son unos lípidos que forman jabones cuando reaccionan con sustancias alcalinas, como es el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio, que incluyen lo que son las ceras, las grasas, los ésteres de glicerol, las ceramidas. Eso es en cuanto a los lípidos. En cuanto a las proteínas, estas son macromoléculas, son biopolímeros de elevado peso molecular, siempre van a estar formadas por la unión de diferentes unidades en monómeros llamados aminoácidos. No se les olvide que existen 20 aminoácidos en la naturaleza, cada uno con sus características propias. Estas proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y a veces tienen pequeñas cantidades de fósforo y azufre. Son específicas para cada especie, son componentes estructurales de las membranas celulares y son importantísimas en la vida. Acuérdense que todos los aminoácidos proteicos tienen en común siempre un grupo amino
y un grupo carboxilo que siempre están unidos con enlaces covalentes a un átomo de carbono central, el cual también se une un átomo de hidrógeno y una cadena radical diferente en cada uno de los 20 aminoácidos existentes. Esa es la estructura. La función de las proteínas también depende de qué tipo de proteína es, ¿cierto? De acuerdo al orden de los aminoácidos, y estas secuencias están dadas por el código genético, ¿cierto? De cada microorganismo, de cada organismo, y al igual que el hidrógeno y el carbono proporcionan calorías, pero son las últimas moléculas que utilizamos para este objetivo, ya que necesitamos para realizar, van los anteriores biomoléculas. En cuanto a la estructura, las proteínas tienen 4 tipos de estructura: una estructura primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria. Dentro de las proteínas están las enzimas, que casi la mayoría de las enzimas son proteínas con una forma tridimensional que se producen en el interior de los seres vivos, funcionan como un catalizador orgánico y aceleran todas las reacciones químicas. Las características de esta enzima es que son específicas y regulan la rapidez de las reacciones químicas. También participan en procesos metabólicos, ¿cierto? Gracias al poder catalítico, la especificidad y la regulación. También catalizan las reacciones químicas, disminuyendo la energía cuando se activan y aumentando la velocidad con la que se puede realizar la reacción. Esta es una estructura, ¿cierto?, de una enzima. Acuérdense que cada enzima tiene una muesca o una ranura llamado sitio activo, ¿cierto? Siempre tienen un sitio activo, que la sustancia sobre la cual actúa la enzima, para esto se llama un sustrato, ¿cierto? Y que el sustrato y la enzima forman lo que se llama un complejo, que es enzima-sustrato, como quien dice sistema de llave-cerradura. Siempre tiene que haber una enzima y un sustrato para la reacción. Algunas funciones de las enzimas: respiración en animales, respiración, circulación, digestión, alimentación, impulsos eléctricos, contracciones musculares, excreción. Y en las plantas estas enzimas cumplen el papel de lo que es la fotosíntesis, fijación del nitrógeno, crecimiento, desaminación. ¿Preguntas de las biomoléculas? No, Doc. ¿Por qué creen que yo me enfoqué en este tema? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué tocamos este tema? Porque Digamos debe ser porque Doc la son, base de todo. Muy bien, la base de todo. ¿Quién iba a hablar, Santiago? sí, iba a decir prácticamente lo mismo. Son estructuras, Ujú. digamos, son la base, sí, exactamente. Sí, exactamente. Muy bien. Vamos a ver inicialmente qué son los ácidos nucleicos. Entonces, voy a mirar. Hasta no. Deme un segundito, miro acá. ¿Ustedes cuántas clases están viendo en este momento? Dos. Dos. Ok. Entonces, ¿cuántos ácidos nucleicos hay? 2. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ADN, o conocido en inglés como DNA, y ARN, conocido en inglés como RNA. Son macromoléculas, ¿se acuerdan? Son sustancias químicas que se encontraron por primera vez en el núcleo eucariótico y son polímeros de elevado peso molecular. En la historia está este señor Mischer, en el que fueron se descubrieron en el año 1869,
y se dice que la función biológica quedó plenamente confirmada cuando Avery demostró en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Acuérdense de toda esa historia. Se clasifican de acuerdo a la pentosa. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de azúcares? ¿Se acuerdan que les dije que pusieran atención? Por eso hablamos de los azúcares, de los carbohidratos. Entonces, acuérdense que el ADN está formado por un azúcar que es la desoxirribosa, ¿cierto? ¿Cuántos azúcares tiene esta desoxirribosa? ¿Cuántos carbonos, perdón? 5. Exacto. Y la ribosa también, ¿cierto? ¿Qué los hace diferente? Este grupo. Miren que la ribosa tiene un grupo OH y acá solamente tiene un hidrógeno, ¿cierto? De resto son prácticamente iguales. ¿Se dan cuenta? La diferencia está en este grupo. Diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN presenta en las bases nitrogenadas una timina, mientras que el ARN no tiene timina, tiene es un uracilo. El peso molecular del ADN es mucho mayor que el ARN. El azúcar del ARN es la ribosa, mientras que el azúcar del ADN es la desoxirribosa. El ARN se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma, mientras que el DNA solamente se encuentra en el núcleo. ¿Ok? ¿Cómo están compuestos? Entonces, están compuestos por un ácido fosfórico, una pentosa y una base nitrogenada. Entonces, si uno utiliza este azúcar de la pentosa, que es una ribosa, pues va a ser un RNA. Si utiliza una desoxirribosa, pues va a ser un DNA. Acá está la pentosa, que ya dijimos que 5 carbonos. Está el ácido fosfórico y la base nitrogenada. Acuérdense que existen 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina, la timina solo para ADN y el uracilo solamente para ARN. ¿Y qué son estas bases nitrogenadas? Son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Entonces acá están, se las presento. La adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo que solamente se encuentra en el ARN. Entonces, acá tenemos que una pentosa, o sea, el azúcar, más una base nitrogenada, o sea, ya puede ser una adenina, guanina, timina, citosina, forman lo que ustedes conocen con el nombre de un nucleócido. Pero un nucleócido, o sea, un nucleócido que contiene una pentosa y una base nitrogenada. Cuando ustedes tienen un nucleócido y le adicionan un ácido fosfórico, forman un nucleótido. Y varios nucleótidos son los que forman los ácidos nucleicos, que son polímeros de nucleótidos. ¿Les quedó claro ahí? Sí, Doc. Listo. La secuencia de los nucleótidos determina el código de cada ácido nucleico particular, ¿cierto? Pues todos tenemos nuestras bases, ¿sí? Que nos hacen diferente a los demás. Eso es claro. ¿Cuál es la función del ADN? Almacenar y transmitir la información genética. Esa es una de sus funciones, almacenar y transmitir la información genética de una generación a la siguiente. Otra de las funciones es dirigir la síntesis de proteínas específicas. Este ADN es una cadena que determina las características, ¿cierto?
Entonces ustedes tienen los ojos cafés, azules, verdes, negros, ¿cierto? Eso está dado por el ADN. Si ustedes son crespos, lisos, si a uno le tiene talento musical, artístico, lo que sea, eso está dado por el ADN, ¿cierto? Si usted es propenso a ciertas enfermedades, eso también está codificado en su ADN. Se dice, ¿pueden cerrar el micrófono, por favor? El DNA está formado por segmentos que son los que nosotros llamamos genes. Entonces es ahí que este descubrimiento de este ácido nucleico, específicamente el DNA, nos sirve, por todo lo que hemos hablado, para hacer test de ADN para determinar el parentesco de alguna persona, para identificar a sospechosos en crímenes, para hacer estudios retrospectivos, ¿cierto? Para todo, para hacer diagnóstico. Hoy en día el ADN, esa es una de sus, que nos sirve para todo lo que yo les he mencionado. Actualmente se ha determinado la composición del genoma humano, que ya les había comentado, que qué es lo que nos permite esa secuenciación de este genoma es identificar y hacer terapias para enfermedades que se transmiten genéticamente, como el enanismo, el albinismo, la hemofilia, la sordera, fibrosis quística, daltonismo, ¿cierto? Y muchas de estas enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, cuando uno está embarazado, la mujer está embarazada, uno se manda a hacer un examen donde a uno ya le identifican si su bebé va a sufrir por ejemplo, de fibrosis quística. Sí, hoy en día uno lo puede saber antes de que nazca, pues, el bebé. Está entre una de las enfermedades que se determinan. Listo. También existen agentes mutagénicos y alteraciones que se pueden producir en el ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi ADN puede sufrir mutaciones. Estas mutaciones pueden ser naturales. ¿Y qué es una mutación? Una mutación es cuando yo tengo mi cadena de ácido nucleico, de DNA, y hay una unión cuando se está replicando. No hay una unión entre adenina y timina, ni guanina ni citosina, sino o no hay unión o la base se une equivocadamente y entonces pues se va a sufrir una mutación, ¿sí? Estas mutaciones pueden ser de forma espontánea, natural, de manera artificial, o sea, cuando uno las induce, o mediante radiaciones y determinadas sustancias químicas, ¿cierto? Entonces existen los llamados agentes mutagénicos que aumentan la frecuencia normal de cualquier mutación. Entre las radiaciones existen radiaciones no ionizantes, como son los rayos ultravioleta, y están las radiaciones ionizantes, los rayos X, los rayos gamma, que pueden, ¿cómo actúan? Que pueden romper los anillos de las bases nitrogenadas o los enlaces fosfodiéster con la correspondiente ruptura del ADN, por consiguiente, de los cromosomas. Es ahí cuando se presentan los problemas. Cuando hablamos de la estructura secundaria del ADN, uno siempre habla de un surco mayor y un surco menor, por si algún día lo han escuchado. El ADN tiene estructura terciaria, esa es una forma de su estructura terciaria, donde tienen aceptores, donde existen variables, donde existen codones y anticodones. También encontramos estructuras súper enrolladas del ADN bacteriano, ¿cierto? Formas súper coloidales y formas más relajadas, formas circulares mucho más relajadas. En cuanto a la conformación de la estructura del ADN, existe la forma de conformación, la Z, la A,
o la B. Entonces, esto es una estructura, los tipos de estructuras de ácido desoxirribonucleico. Entonces, acuérdense que el ADN está formado por doble cadena, ¿cierto? Son anticomplementarios, o sea, siempre tiene una cadena que va de 3' a 5' y la otra va, si la una viene de 3 a 5, la otra tiene que ir de 5 a 3, ¿cierto? Que siempre en esa unión de esas dos cadenas vienen las bases nitrogenadas, que son las adeninas, guaninas, timinas y citosinas, ¿cierto? Que están unidas, ¿cómo se unen? Mediante puentes de hidrógeno, que cuando hay 3 puentes de hidrógeno siempre tiene que ir una citosina y una guanina, y que cuando hay 2 puentes de hidrógeno siempre tiene que ir una adenina y una timina, ¿cierto? En cuanto al RNA, el RNA es un ácido nucleico de cadena sencilla que, a diferencia del ADN, tiene una base nitrogenada que no es la timina, sino es el uracilo. Este RNA, producto de la transcripción de un molde de ADN, es el que tiene la información para la síntesis de aminoácidos, los cuales van a codificar para una proteína. Acuérdense que cada 3 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina o adenina, timina, adenina, en el orden que ustedes lo quieran tener, forman cada 3 bases constituyen un codón que determinan que un aminoácido. Las reglas correspondientes, hay que tener en cuenta que existen reglas que corresponden o que se manejan con codones y aminoácidos, y estos aminoácidos constituyen lo que ustedes conocen como el código genético. Existen varios tipos de ARN mensajero, ribosómico, de transferencia, heterógeno nuclear y otros más. Y eso era lo que les tenía para hablar de lo que se refiere a los ácidos nucleicos, que es ARN y ADN. ¿Tienen preguntas? Doc, Dime. bueno, no es una pregunta, lo que pasa es que venía caminando, entonces no podía hablar, qué pena. Tranquila. Estabas hablando de la técnica CRISPR, entonces Sí, me acordé de un documental que vi hace un tiempo, pues no es muy viejo, no me acuerdo de qué año es, y era como creo que en Estados Unidos, y el tipo pues literalmente vendía como los kits y los vendía así a diestra y siniestra, entonces sí. yo no sé qué tan controlado realmente esté eso. Y inclusive el documental es de Netflix, por si pues a alguno le interesa, es muy bueno, pero pues él, mejor dicho, solo vendía como la maravilla y obviamente pues lo empezaron a probar y lo vendía como si fuera, mejor dicho, una bolsa de Cheetos. ¿Y lo viste en dónde? En Netflix. Es Mm, chévere, son como 4 capítulos más o menos, pero pues mm. ahí es que yo me puse a pensar si realmente eso sí está controlado o no está controlado. Pues entre comillas uno diría que está controlado, pero tú sabes que pues en esta vida nada está controlado, ¿no? Pues si uno quiere hacer algo a escondidas, pues supuestamente lo hace. Pues se supone que eso es antiético, anti de todo. Entonces, imagínate. Sí, ¿eso fue en Estados Unidos o en dónde? Sí, me parece que era en Estados Unidos. Imagínate. Sí, yo también lo vi y él como que explicaba incluso cómo hacerlo en casa. ¿En serio? Como que es súper sencillo. O yo no sé si ya uno buscando en YouTube y como que sí explica cómo se puede hacer todo eso en casa. Entonces sí es bastante preocupante. Sí. La ciencia es muy linda y chévere que hayan metodologías y todo, pero ya cuando se usan como en forma indebida, eso también es peligroso, ¿no? No es tan fácil. Y cuando genera plata, pues aún peor, ¿no? Porque Sí, pues en Estados Unidos creo que había también un documental, ese creo que sí es un poquito más viejito, de un médico, lo mismo como que, pues obviamente genetista, pero que hacía bebés. O sea, si yo quiero un hijo de ojos azules, blanco, mono, rubio, no sé, y con habilidades, o sea, como que quiero que sea hábil para la música, quiero que sea hábil para tal cosa,
y pues prácticamente te dan, pues obviamente por muchísimos miles de dólares te dan el niño que querías. Claro. Y eso unido a la inteligencia artificial, no sé. ¿Qué va a Vamos a pasar? morir. Vamos a morir. Ay, yo iba a decir lo mismo. No sé qué va a pasar, pero está bien que la ciencia avance, que todo avance, pero no sé. No sé, porque ahora pues con esto de lo que es la genética, la manipulación, todo, y a eso súmale lo que dije anteriormente, la inteligencia artificial, que esto no sé. De pronto los hijos de ustedes, eso sí va a ser, o los hijos de los hijos, los nietos, quién sabe cómo irá a ser esto en un futuro. El otro día también yo vi no tiene nada que ver con biología, pero el otro día también yo vi en una propaganda, me encontraba en un curso de camarones, de diagnóstico en camarones, en Estados Unidos, en Arizona, y veía una propaganda, y era una propaganda de que no estábamos tan lejos de tener los carros que iban a volar, que eso no está nada lejos, de que no van a ser terrestres, sino aéreos. Justamente estábamos hablando de eso esta semana, pero estábamos diciendo que eso es viable en países desarrollados, en países como Colombia, que tenemos el montón de cuerdas eléctricas. Yo me imagino uno allá enredado. Pero tenaz, ¿no les parece? No sé. Pues sí, en países desarrollados, pero aún así, no sé cómo irá a hacer esto. Pues hasta Pero ahora salieron unos prototipos, ¿no? Todavía no ha salido como ya hicieron ensayos, algo, ¿no? pero ya hicieron ensayos, sí. Sí. Sí, el carro es bastante como grandecito, solo tiene espacio para una persona.